Antes de que iniciemos el día de hoy, quiero que hagamos un pequeño ejercicio como introducción. Le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento. No le dé miedo, nadie le va a jalar el pelo ni le va a tirar agua, tranquilo. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio más o menos de reflexión y relajación. Y va a notar cómo cambian las cosas un poco. Por favor, cierre sus ojos. Haga caso, cierre los ojos. Cierre sus ojos. En lo posible, suelte lo que tiene en las manos. Algunos que tienen el celular adherido a la palma de la mano. Si puede ponerla a un lado, no hay problema. Cierre sus ojos, suelte lo que tenga en las manos. Ahora ponga sus manos a los lados. Ponga sus manos a los lados. No, al lado de su cuerpo, relajadas. Relajadas, déjenlas caer. Eso. Déjenlas caer ahí al lado. Ahora respire normal. Inhale. Suelte. Y trate de dejar relajados sus hombros y verá cómo sus hombros van cayendo. Ahí ya usted se da cuenta que estaba tensionado. Respire. Despacio. El pastor parece de la nueva era. No, tranquilo, no me asuste. Ahora, estando así relajados, sigue respirando. Despacio. Sea consciente de su respiración. Deje sus manitos relajadas. Si tiene los pies cruzados, descrúcelos. Trate de soltarlos también. En algún momento uno también está tenso. Uno no quiere dejar de estar tenso. Aprieta los dedos, cruza las piernas. Nos enseñan a estar así. Siga respirando despacio. Normal. No hay necesidad de que fuerce la respiración, pero usted sea consciente de su respiración. Inhale, exhale. Ahora estando así, le voy a pedir que piense en lo que usted considera que es un buen lugar para usted. ¿Qué es el lugar donde usted se siente tranquilo, tranquila? El lugar donde usted puede ser usted mismo, donde puede ser honesta, donde puede expresarse con libertad, donde sus pensamientos no son criticados. El lugar donde usted se siente seguro o segura. Así con los ojos cerrados, piense en ese lugar. Dé una vueltica por ese lugar. Piense. Ubíquese espacialmente en ese lugar. Estando allí, ubicado, piense en las personas que de pronto están en ese lugar. ¿Cómo lo hacen sentir? ¿Qué cosas buenas le dicen o le dan? Piense en ese lugar y estés un momento mentalmente allí, en ese lugar que lo hace sentir a usted bien. Piense en ese buen lugar. Mire alrededor. Mire a aquellas personas. Vuelva a repetir en su mente lo que le dicen que le hace sentir bien. Que le hacen estar confiado, confiada. Que le hacen sentir que usted es valioso y valiosa. Ahora vamos a continuar respirando y poco a poco abra sus ojitos. Y ahora le voy a pedir que respire, tome aire y lo sostenga y yo cuento hasta 7. ¿Le parece? Vamos.
A la 1, a las 2 y a las 3. Sostenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suelte. Muy bien. ¿Cómo se siente? Pastor, no me gusta eso. Sin decirme el lugar, por favor, de los presentes, puede levantar su manito si quiere responder las preguntas que voy a hacer respecto al ejercicio que vamos a hacer. Al hacer ese ejercicio de pasear por ese lugar, ¿por qué se siente bien en ese lugar? Levante la manito, sin decirme qué lugar es. ¿Quién puede decir por qué se siente bien en ese lugar? Dime, hermana. ¿Por qué se siente bien en ese lugar? No me vaya a decir qué lugar es, pero dígame el por qué usted siente que se siente bien cuando está en ese lugar. La casa de Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué sientes cuando estás ahí? Una alegría como un cuerpo, ¿verdad? Una paz. Amén. Muchas gracias. ¿Quién tiene otro lugar? Pero no me diga el lugar. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Qué más siente? No tiene que ser solo la iglesia, ¿no? Hay otros lugares. Protección sientes, muy bien. Seguridad. ¿Qué más? Paz. Cuando es un buen lugar uno siente paz, ¿cierto? ¿Qué más siente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sentimos? Bien. ¿Cómo? Alegría. Hay lugares donde sentimos alegría. Nuestras familias son los lugares de paz, de bendición. Y nos sentimos bien y nos sentimos agradecidos de estar en ese lugar. Para otros, a veces la familia ni siquiera es un buen lugar, ¿sí o no? ¿Cómo son las personas en ese lugar? En ese lugar bueno al que usted fue en este momento, ¿cómo son las personas? ¿Quién me puede compartir algo? ¿Cómo son las personas en ese lugar? ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo son las personas del lugar bueno al que fuiste ahorita? Son personas tranquilas. ¿Qué más? Alegres. Generosas. Muy bien. Amables. Muy bien. Porque uno se siente bien es en un lugar donde las personas lo hacen sentir a uno bien, ¿cierto? Uno no se siente bien y seguro en un lugar donde es agredido o donde no se tiene en cuenta quién soy, ¿cierto? Ahora la pregunta del millón, sin temor al pecado y que el Señor los condene. Levanten la mano quién pensaron en un lugar diferente de la iglesia. Muy bien, excelente. Se me salen todos, me dejan. Muy bien, excelente. Porque esos lugares son lugares donde encontramos personas que nos aman, nos entienden, nos comprenden, saben quiénes somos, saben que me duele, saben cuando estoy triste, saben que cuando a veces sonrío, no estoy bien tampoco. Pueden identificar en mi vida cómo me siento aún en la forma en que hablo. Cuando guardo silencio también, me conocen. Y esa es la responsabilidad que nos cae como iglesia, de ser un buen lugar. Hoy vamos a hablar de eso. La iglesia como un buen lugar. Y vamos a ver cómo las escrituras nos muestran cómo la comunidad de creyentes empezaron a identificarse como un buen lugar donde se podía estar. Un lugar donde podían descansar. Un lugar donde podían ir y llevar sus dificultades y sus problemas. Un lugar donde podían ser honestos consigo mismos y poder dejar sus cargas.
y poder recibir la ayuda de los otros. Un lugar seguro. He trabajado muchos años con jóvenes y adolescentes, en la enseñanza también con preadolescentes y adolescentes. Y los preadolescentes y los adolescentes en nuestra etapa del desarrollo siempre estamos buscando un lugar seguro. Siempre buscamos un lugar que nos brinde la protección de poder desarrollar nuestra personalidad que en ese periodo apenas se está construyendo. Y a veces los jóvenes o los niños encuentran lugares donde solo son señalados o criticados. Por eso los amigos se convierten en las personas a veces más importantes que su casa y sus padres. ¿Les ha pasado? Sí, como padres lo hemos visto. Y ya cuando crecen más los hijos, ya uno no cuenta con sus hijos para algunas salidas, ¿sí o no? Uno ya le dice a los hijos, ay, vamos a tal, ay, no, papá, es que va a salir este fin de semana con fulanito y sultanito. Y uno dice, ah, bueno, mi amor, no hay problema. Pero uno por dentro está diciendo, esta mocosa, yo que le limpie los mocos y todo eso, todo lo que he invertido en esta mujer para que hoy venga a rechazarme una salida. Entonces, bueno, las cosas que vivimos los padres. Le invito a que tome su Biblia y la abra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles está después de Génesis y antes de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, ya lo aprendimos. Muy bien, hermana, ¿qué acción era el siguiente culto? Después de Juan sigue Hechos de los Apóstoles, muy bien. O sea que sería el quinto libro. Hechos de los Apóstoles es un libro ¿qué? Muy bien. Al siguiente culto tampoco quiera, no quiere, no venga. Histórico, muy bien. ¿Por qué le decimos que es histórico? Muy bien, porque por eso se llama Hechos, porque es todo lo que hizo el Espíritu Santo a través de los creyentes cuando inició la predicación del Evangelio. Muy bien, Hechos capítulo 4. Vamos a leerlo, es un poquito larguito, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 37 y después vamos a seguir leyéndolo y otros textos anexos. Pero antes de que leamos ese capítulo 4, desde ese versículo, quiero darles el contexto, o sea, qué pasó en el capítulo anterior. O sea, si quieres se vuelve una hojita y busca el capítulo 3 y lea el título. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Curación de un cojo. ¿Qué más dice por ahí? Otros títulos a veces cambian. Discurso de Pedro. Muy bien. Sucede que Juan y Pedro ya estaban yendo a adorar al templo y iban al templo, se encontraron en la salida con un hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años y hablando con él el Espíritu de Dios obra un milagro en sus vidas y el hombre recobra la salud. Hasta ahí todo bien. La verdadera dificultad que se presentó es que los religiosos de la época y los políticos que tenían temor por el nombre de Jesús que se estaba propagando y las enseñanzas de Jesús que estaban siendo adoptadas por las personas, estaban haciendo que ya no estuvieran mirando hacia la élite religiosa y política del lugar. Entonces, al perder seguidores y fans, eso preocupa al influencer, ¿sí o no? Porque pierde plata, ya no quieren pautar con él. Entonces, por eso, los llaman a cuentas. Es más, se los llevan prisioneros, a Pedro y a Juan. Y reúnen a los del Sanedrín, los sacerdotes, los saduceos, los políticos de la época, para hacerle una simple pregunta. ¿Usted con qué autoridad les da por sanar gente que está triste, cabizbaja, meditabunda, mendigando por allí
que no le están haciendo nada a nadie y ustedes vienen y lo sanan. Qué falta de respeto. Usted lo lee hoy, yo lo leo hoy, usted me escucha y a usted le parece absurdo eso, ¿cierto? ¿Cómo hacer el bien es algo malo para esos grupos? Sí, no nos cabe en la cabeza realmente. Pero recordemos que su temor era porque estaban perdiendo el poder que ejercían sobre las personas que no conocían muy bien de la bendición y las promesas del Señor. Que usaban su ignorancia y aún la religión para enseñarles cosas que beneficiaban solo a esas personas y no dejaban que esas personas fueran bendecidas totalmente con la palabra de Dios. ¿Les suena parecido hoy en día? Sí, por ahí hay mucho mercader de la religión también, donde el que se para aquí enseña cosas solo para beneficiarse acá y pretende que los de allá obedezcan todo lo que dice el que está aquí y no los dirige hacia la palabra del Señor, que es el lugar donde debe llegar cada persona. Entonces le preguntan y les increpan por qué ellos están sanando a esa persona y qué tal. Entonces estaban buscando como cosas como para poderlos meter en la cárcel o tal vez castigarlos y echarlos de la ciudad. A final de cuentas, en el capítulo 3 no logran encontrar algo con que acusarlos, porque la evidencia es más que suficiente. Hicieron el bien a un hombre, está sano, tiene más de 40 años, le pueden preguntar y nosotros no hicimos ningún mal. Conclusión, deben dejarlos ir. Pero al dejarlos ir, antes de que salieran los amenazan para que no sigan predicando el evangelio, para que no sigan hablando de Jesús y mucho menos que motiven a las personas para que sigan su palabra y sus enseñanzas. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Ellos le dicen a ellos sencillamente, respondieron diciéndoles, eso está en el 3, dice, el versículo 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y con eso se fueron. Listo. Hasta ahí el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Entonces, ¿qué pasó después? Ahora sí, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. Listo. En mi Biblia dice, los creyentes oran para pedir valor. Después de que sucedió eso, vamos a leer versículo 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Muy bien.
Un buen lugar es un lugar donde están los nuestros. ¿Cuánto pensaron en lugares que son sus familiares, sus amigos, donde hay personas que los hacen sentir bien y donde ustedes se sienten seguros? Y esa es la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, de ser un buen lugar, de ser un lugar donde puedan encontrar sanidad, donde no encuentren crítica, donde encontremos personas que se identifican con nosotros. Versículo 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En el griego se utiliza una palabra idios, mío, propiedad, esto es mío. Cuando el escritor utiliza esa palabra, da a entender que aquellos, Pedro y Juan, van a aquellos que consideran que son suyos. ¿Por qué no se van para otro lugar? ¿Por qué no fueron a las oficinas de los fariseos o la oficina religiosa de la época a dejar una PQRS? ¿Por qué no hicieron más bien una marcha y empezaron a motivar a los demás para que hicieran una marcha en contra del maltrato que recibieron mientras eran prisioneros en ese lugar? ¿Por qué no levantaron mejor una publicación dando a conocer cómo los amenazaron y fueron en contra de todos sus derechos? El primer pensamiento de Pedro y Juan fue ir a los suyos. Qué bueno que la iglesia siempre sea el lugar en el que podemos pensar primeramente cuando tengo una dificultad o necesidad. La comunidad de creyentes en esa época, ¿sí?, todavía no se llamaba iglesia. La comunidad de personas que compartían el mismo evangelio, que habían seguido las enseñanzas de Cristo, se habían convertido en personas confiables, personas en las que uno podía ser honesto. Y Pedro y Juan, que vivieron esa situación bastante incómoda, lo primero que hicieron fue ir a decirle a los suyos lo que les había sucedido. La comunidad de creyentes debe ser un lugar donde todos podamos sentir que son los nuestros, que son las personas en las que podemos confiar. Versículos 24 al 30. ¿Qué hace inmediatamente la iglesia cuando ellos les cuentan todo eso? Lo interesante es el lapsus de tiempo mientras ellos hablan y ellos responden. Dice así: ellos al oírlo, o sea, ¿cuánto pasó después de que ellos les contaron? ¿Cuánto tiempo pasó después de que escucharon? Ya, de una vez, ¿sí o no? Dice, ellos al oírlo, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen su palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. La respuesta de la comunidad de creyentes cuando llegaron dos hermanos necesitados presentando su aflicción, la tribulación en la que habían estado, fue orar inmediatamente por ellos, recibirlos,
hacerles sentir que Dios tiene cuidado y control de la situación, ayudarles, recordándoles la palabra del Señor, que Dios puede hacer una obra maravillosa en su vida, sin importar la circunstancia en la que esté viviendo. La comunidad de creyentes, nosotros, la iglesia, debe ser un lugar donde lleguen las personas con necesidades, con cargas, con problemas, aflicciones, e inmediatamente reciba oración, atención y sustento. Y eso nos proponemos, ¿cierto? Como iglesia. Debe ser un reflejo. ¿Saben lo que es un reflejo, no? Lo que ya los que usamos gafas estamos perdiendo, ¿no? El balón, el balón. Un reflejo es porque usted responde automáticamente, ¿no? Eso debe ser un reflejo de la iglesia. Llegó la persona necesitada, tenemos cómo atenderle. Llegó una persona con aflicciones, problemas de parejas, problemas familiares, sus hijos, los jóvenes se están perdiendo, los niños están sin padres. La iglesia responde inmediatamente. ¿Usted había pensado en eso? La responsabilidad que tenemos como cuerpo de creyentes. Por eso, a medida que la iglesia va creciendo, van surgiendo nuevos ministerios. Y siempre estamos pidiendo que levante la mano y usted pueda servir. Porque la responsabilidad de nosotros como creyentes no es solo venir y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Qué bonito predica el pastor. El alabanza hoy estuvo fantástica, espectacular, remolineemos. Y sale uno. Y hasta ahí. ¿Sí? Cada uno de nosotros como comunidad de creyentes debe convertirse en una persona que refleje el amor de Cristo. Cuando Pedro y Juan van y cuentan, ellos inmediatamente oran por ellos. Y ese pasaje, desde el versículo, espérenme, desde el 25 y el 26, ellos dicen, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué le están diciendo a Pedro y a Juan cuando ellos dicen eso? Cuando le traen ese ejemplo de la Biblia, ¿qué están haciendo? Tranquilos, no es un quiz, puede contestar, hermano. Se vale equivocarse. ¿Qué están haciendo la comunidad de creyentes con los hermanos que vinieron a contar su problema? Y le dicen, así como dijo David. ¿Usted alguna vez ha recibido un consejo así? ¿De parte de la iglesia? Sí, yo sé que sí. Eso es cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para darle ánimo al otro hermano. Cuando le decimos al otro hermano, no te preocupes. Recuerda que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me Filipenses 4:13. Eso es lo que está haciendo la comunidad de creyentes allí. Está yendo al Antiguo Testamento, Salmos capítulo 2. Anótelo allí. Va a encontrar esos dos versículos. Que habla de cómo los religiosos, los políticos se levantarán contra el Cristo, pero el Cristo que viene, ¿no? Al final de los tiempos. Pero ellos lo están usando allí en ese momento para darle una interpretación para el momento. Y decirles, eso ya lo había dicho la Biblia. Ya lo dice el Antiguo Testamento. David dijo, se iban a levantar aquellos que se van a levantar contra tu hijo, contra el Mesías. ¿Y ustedes a quién están predicando? Al Mesías. Están llevando la palabra de el Mesías o Cristo. Y entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Que se iban a levantar contra. ¿Qué están viviendo ustedes? ¿Qué les está diciendo? Eso es normal para los que vayan a predicar el Evangelio. Pero no se lo están diciendo en un tono de, ay, pero ustedes también, sí, no han aprendido de nada. ¿Sí? Hay una diferencia entre usar la palabra del Señor para reconfortar, para levantar, y otra usar la palabra para yo enorgullecerme y golpear. Ahora en la entrada estaba hablando con mi hermano
No, es que tengo temor, a veces me da miedo. Otros dicen, no, estoy como ansioso. Ansioso, uy, no, eso no es del Señor, es del diablo. ¿Cómo le ocurre? Temor. El perfecto amor echa el temor, dice Juan. ¿Cómo se le ocurre? Uno no puede tener temor. Así usamos la palabra para golpear y no para edificar. Pero la comunidad de creyentes utiliza la palabra del Señor para decirle, esto es una realidad que estamos viviendo. Pero ¿qué hacen ellos allí adelantico? 27. Mejor. No. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hable tu palabra. Ellos fueron amenazados, obviamente sintieron temor, vinieron a su comunidad de creyentes y ellos ¿qué hacen? Ay, no, viejo, no, pues si le da miedo no hagan. No sigan, ¿sí? Si le da pena predicar en los buses, viejo, pues mejor que usted no sea cristiano, ¿no? No. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad de creyentes? Oramos a Dios, vamos a la palabra del Señor y reconfortamos al hermano. Y le pedimos a Dios que le dé valentía para que siga haciendo ese ejercicio que está haciendo, porque ese encontrón que tuvo lo va a encontrar más adelante. Porque esa dificultad que tenemos por predicar el evangelio, hacer las cosas correctas, aplicar la palabra del Señor, es una contracorriente que va en este mundo. El mundo va para una dirección, pero todos los creyentes en Cristo vamos para la otra. Y eso no va a cambiar hasta que el Señor venga. En una comunidad de creyentes, un lugar bueno es un lugar de intercesión y de seguridad. Miren, hagamos una aplicación. Hay varias actitudes que ya hemos visto de la comunidad de creyentes cuando un hermano llega contando sus tribulaciones. Primero, escuchan inmediatamente, oran por su hermano, atienden su necesidad. Reflejo. Como comunidad de creyentes debemos tener un reflejo. Llegó el hermano, tal. Recuerdo una vez, el culto, la iglesia donde estaba congregado. Estábamos, en el periodo ya había terminado la alabanza. Aún estaban entonando algunas canciones, pero una de las hermanas se sintió mal y se estaba ahí, estaba haciendo un mayor esfuerzo para no desmayarse. ¿Sí? Cuando veo, claro, los otros hermanos entre la atiendo, la cojo, sigo cantando, la iglesia, el culto debe seguir. Entonces dice, bueno, un momentico, paremos y dice, hermano, hay que atender primero al hermano. Esto no es el show debe continuar, no. Somos una comunidad de creyentes que debe dolerse por los de la casa y por los de afuera. Atendamos a la hermana, que todos somos conscientes de que vamos a atender a la hermana y ahorita continuamos con el culto. ¿Sí o no? Pero a veces nos comportamos de una forma como muy robótica. ¿Sí? Como que las cosas deben hacerse así. Si se cayó, ay, qué pecado el hermano. Pero bueno, lo tocó el espíritu y mentiras. Tuvo una baja de azúcar allí el hermano y el pobre hermano ahí echando espuma por la boca y nosotros aquí alabando al Señor. Entonces, son cosas incoherentes. ¿Sí? Es un lugar donde se escucha inmediatamente a su hermano. Usan la palabra de Dios para darle ánimo y afirmar sus oraciones. Lo que vimos en el versículo 25 y 26. Y lo último que leímos, piden valor y ánimo para sus hermanos, para que cumplan su llamado y la obra de Dios se manifieste en sus vidas. ¿O es que usted no cree que su pastor se cansa? Los líderes de los grupos, los líderes de ministerio. Recuerde que los que son ministros en la iglesia, que no son pagados por la iglesia, amén, ojalá algún momento lleguemos a eso, tienen un trabajo de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, atienden familia y sábado y domingo están atendiéndolo a usted también o a sus hijos, a su Wendy. También se cansa. Si un día encuentra usted un hermano de mal genio,
Su reflejo no debe ser, ¿para qué lo ponen allí si mantiene de mal genio? ¿Usted por qué está en el ministerio si habla hasta golpeadito? Le falta amor. Hermano, ¿se siente bien? ¿Le puedo ayudar? Esa parte no nos sale a veces. Es una responsabilidad grande que tenemos como creyentes, pero lo hablamos más adelantico. Tranquilos, tenemos como 2 horas todavía. Verso 31, terminamos la primera parte. ¿Sí ven? Es rápido. La comunidad de creyentes debe ser un lugar donde mora el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 31? Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solo los 2 hermanos que venían con tribulación, amenazados y temerosos por todo lo que habían vivido, sino todos los que oraron por él. ¿Y qué hicieron todos? Hablaban con valentía. ¿Qué? La palabra de Dios. Mis hermanos, cuando yo llego cargado, tribulado, yo debo reconocer en mi comunidad eclesial que es un lugar seguro donde yo puedo hablar con tranquilidad las situaciones que vivo. A veces no es fácil. Sí, el pastor lo ha dicho y ya lo ha enseñado en servicios anteriores. ¿Sí? Tenemos hermanos que a veces la prudencia no es su mayor virtud. Hasta ahí la nota. Por eso a veces no sentimos confianza. Alguien llega y no siente confianza en contar sus problemas, su tribulación, entra a la iglesia, a la casa. Bendito sea el Señor que a través de la palabra y el mensaje del Evangelio se va reconfortado. Pero a veces no tiene, mira para los lados y como que no haya con quién. ¿Sí? Eso que hacemos los pastores, salude, mire al hermano, dígale qué bonito es, tóquele al hombro y todo eso, eso es a propósito. Y qué bueno que podamos hacerlo sin que se nos diga, no es un regaño, ¿no? Sino que en las masas, o sea, la cantidad de personas que siempre están reunidas, hay una conducta generalizada que los psicólogos llaman que siempre van a seguir la misma línea. Si todos estamos sentados quieticos, todos están sentados quieticos. Pero si todos aplaudimos, todos aplauden. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando hay muchas personas juntas. Por eso hay que decir, tóquele el hombro, dígale qué bonito está, présteme 10,000. ¿Sí? Todas esas cositas sencillas. Como comunidad de creyentes, reciben el Espíritu de Dios. El lugar tiembla y son llenos del Espíritu. ¿Cómo así? ¿Y eso por qué? ¿Qué necesidad había de que temblara para ser llenos del Espíritu? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién da más? ¿Por qué tenía que temblar? No he puesto a pensar eso. Y digo, bueno, pues iban a ser llenos del Espíritu, ¿cómo hay que temblar el lugar donde estaban? Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, Señor, de que tiemble y que me caiga el cuadrito del Cali y se me rompió el vidrito? ¿Sabe por qué? Porque Dios está confirmando que la oración que estaba haciendo la comunidad de fe, tin, tin, doble chulo azul. ¿Sí? Así de sencillo. Se recibió, mensaje recibido. Ese es el plup que le suena a usted allí. ¿Sí? Cuando usted tiene un celular, usted mismo va ahí, uy, ¿quién me escribió? Ah, data crédito, ¿no? El temblor era eso. Recibí tu mensaje. Y qué bueno que cuando la comunidad de creyentes pueda orar por todos los hermanos, podamos sentir ese temblor. Pueda que tiemble físicamente, pero esa persona que necesita puede sentirlo en un abrazo, puede sentirlo en una sonrisa, puede sentirlo simplemente en que usted está al lado de esa persona que llora. A eso somos llamados como comunidad de creyentes. ¿Le parece que podemos hacer eso? Que podemos ser una gran iglesia en la que
la gente sienta que es un buen lugar. La iglesia, la comunidad de creyentes, es un lugar con una gran responsabilidad. Ahora sigamos los siguientes versículos, del 32 al 37. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un ¿qué? Alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto me puso bueno. ¿Quién tiene iPhone aquí? Las cosas en común, ¿no? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ¿quién? Muy bien. ¿Sobre los que no creían? Sobre los que creían. Muy bien, la comunidad de creyentes. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según ¿qué? Entonces, en medio de esa comunidad de creyentes hay uno de los hermanos que se llama ¿qué? José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre. ¿Por qué le pusieron Bernabé? ¿Por qué? Ahí dice, hijo de consolación. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué José terminó siendo llamado el hijo de consolación? ¿Qué es consolar? Lo primero que le venga a la mente, ¿qué es consolar? Tranquilizar, cuidar, estar con el otro, traerle. Y si él es un hijo de consolación, o sea que él es producto de esa consolación, ¿cómo sería el carácter de José? Y es una persona que ¿qué? Que consuela, que trae, que ayuda. Muy bien. Dice que era también ¿qué? Levita, natural de Chipre. ¿Qué hizo? Vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, vamos a hablar de plata, así que los que quieran salir pueden hacerlo en este momento. No. Ojo, no son los pasajes que generalmente utilizan, en que ustedes tienen que vender todo, el colchón, la cama y todo eso, por favor me la ponen aquí en el púlpito, pero el montón de billetes tiene que pasar de aquí, ¿no? O sea, no me va a traer eso, no va a traer moneda. Nunca, nunca. La palabra del Señor no debe ser usada para nada de eso y bastante condenación van a tener aquellos que lo hacen. En este pasaje vemos algo muy, muy bonito. Volvamos al versículo 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía que ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un pensamiento de desprendimiento, de ver al hermano necesitado y decir, ay, al hermano le falta una túnica, ves, yo tengo dos. Hermano, venga, tenga esa túnica. Ay, gracias, hermano, muy amable. Ok, Dios te bendiga. Y seguía. No era algo, ¿cómo se dice cuando uno obliga al otro? Chuzado. Coaccionado. Que dice así, que chúselo, hermano. Coaccionado. Recuerden que es una comunidad de creyentes que el Espíritu de Dios ha venido sobre ellos y ha traído la conciencia a través de la palabra del Señor de qué es lo que debemos hacer como iglesia. Por eso es un lugar con una gran responsabilidad. Ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyentes, porque conocemos la palabra del Señor, hemos sido salvos por su gracia y tenemos un lugar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer mientras eso sucede? Cuidarnos como comunidad y buscar que nadie le falte nada. Difícil, ¿cierto? Difícil porque son situaciones complejas.
Vivimos en un mundo donde cada vez la escasez es compleja, la falta de empleo, los trabajos mal pagos, a veces dentro de una casa solo trabaja uno, y hay que pagar arriendo, gasolina, colegio, estudios, salud, el alimento del gato. Es cuando uno piensa empezar a hacer TikTok con el gato para que vaya generando también ingresos, a ver si le compramos el alimento. ¿Sí? Pero ellos no pensaban en eso, porque esas mismas situaciones que nosotros vivimos hoy en día, ellos también las vivían. Había gente sin dinero, había gente que tenía dinero, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando damos testimonio de la palabra de Dios, la gracia del Señor está sobre nosotros. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todo lo que poseían heredades o casas las vendía y traían el producto de lo vendido. Había personas que de su corazón sentían que podían ayudar vendiendo lo que tenían. No hay que generalizar con estos pasajes, hay que tener cuidado con eso. Habían hombres y mujeres dentro de la comunidad de creyentes que consideraban que podían vender su heredad, o sea, lo que le habían dejado de herencia, o sus propias casas, y traían el dinero a los apóstoles. Eso demuestra muchas cosas allí. Miremos unas pequeñas características. Hay varias tareas por desarrollar. La de continuar enseñando el mensaje de salvación a cada persona. Después a cada creyente adoptado en la comunidad, enseñando con el ejemplo lo que se enseñó verbalmente. Cuando nosotros evangelizamos, nosotros le decimos a las personas, Cristo tiene un plan para ti, el Señor te ama, su gracia puede estar sobre ti, Él te perdona los pecados y hará de tu vida algo mejor. Ok, recibe al Señor, viene a nuestra iglesia. Paréntesis, ¿quién nos visita hoy por primera vez? Levante la manito. Gracias, gracias, gracias. Porque este mensaje es de la iglesia para atenderlos a ustedes. Nosotros predicamos, mandamos la palabra, el Señor nos usa. Y ya cuando llegan, esto no es Herbalife, no una pirámide. Ya está aquí, consiga de otros 4. ¿Sí? No. Para poder que tenga beneficios, para que los de atrás lo beneficien a usted. No, eso no existe aquí. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ya cuando estemos aquí reunidos, es prudente que eso que hablamos tanto, ¿qué? Se sienta en carne propia. Si estamos viendo que hay una comunidad de creyentes que suple la necesidad de los otros, amén. El hermano tal como que está sin trabajo. Oigas, caminada, recojamos, hagamos un mercado y se lo llama a la casa. Eso no necesita que el pastor lo esté diciendo los líderes. Lo hacemos porque es necesario administrarlo también desde la iglesia, pero eso es menester de cada uno de nosotros. Responsabilidad. No, mi hermano tiene 3 hijos y ya está en temporada escolar. No tiene para los uniformes, los cuadernos. Ay, ¿cómo así? Mira, yo conozco a alguien que nos da los cuadernos baratos y compramos alguito. Un cuaderno, un lápiz. No piense en cantidad, piense en el ejercicio de la misericordia y la responsabilidad que como comunidad cristiana tenemos. ¿Están conmigo? Eso. Tranquilos, yo también estoy en esa colada, no me preocupe. En la iglesia donde estaba hace unos años, yo cobraba la entrada. Lo confieso aquí. Yo cobraba, era cover, la única iglesia con cover. Para que vea. Dura la cosa, el que quería entrar a la iglesia tenía que pagar.
Tenía que llevar un huevo cada domingo. Un huevo. Dentro de la canasta del amor, allá la llamamos pan y pez. Y decía, bueno, hermanos, eso fue hace tiempo. A partir de hoy, de este domingo, cada uno traiga un huevo. Y si tiene los cartones, ¿cómo se llaman? Los panales, tráigalos también, porque necesitamos donde poner los huevos. Qué bonita la respuesta de los hermanos. Hermanos que venían en transporte público, traían 1 o 2 huevos. Y una hermanita me decía, ay no, pastor, usted no sabe el trabajo que es traer un huevo en un bus. Calvo, ¿y me timbra? Menos mal lo dejaban antes, porque en la alabanza de pronto lo parten. Y los hermanos empezaron a traer huevitos. Cada domingo llenábamos un panal. Sí, éramos pocos, así como la iglesia, no todos traían, obviamente. Entonces organizamos los huevitos y al final del culto mirábamos a algunos de los hermanos y se lo entregamos sin preguntarle si necesitaba, si no necesitaba, si tenía hambre o no tenía hambre, o si tenía un panal de huevos en la casa. Hermanito, lleve esos panales. ¡Ay, qué bendición! Y después los testimonios, ¿no? Tremendo, después los testimonios. Pastor, ese día que usted me dio huevitos, no había. La casa estaba con la olla boca abajo. Sí, bueno, bendito sea el Señor. Y eso empezó a crecer porque los hermanos ya empezaron a traer más cosas. Porque lo importante es entender los principios, mis hermanos, no aprenderse las obligaciones, sino el por qué lo hacemos. Somos una comunidad de fe que refleja el amor de Cristo. La palabra de Dios que nos ha enseñado que hay un Señor, un Salvador, que limpió nuestros pecados, que nos lavó con su preciosa sangre y que tiene un lugar para nosotros en la eternidad. Cuando yo entiendo eso, yo puedo generar misericordia y entregar a mis hermanos. José, llamado Bernabé, el levita, nos llama a la reflexión como comunidad cristiana. Mateo, Marcos y Juan nos hablan de la gran comisión. Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 20. Todos sabemos que es la gran comisión. Para los que nos visitan por primera vez es cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen todo lo que yo les he enseñado. Busquen que cada uno de ellos sigan mis enseñanzas. El que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea pues ya ha sido condenado. A eso es lo que hemos llamado la gran comisión. La gran responsabilidad de la iglesia es llevar el mensaje de salvación. Un mensaje que recibió Bernabé, porque Bernabé era ¿qué? Levita. Era de allá del templo, de los sacerdotes que estaban esperando el Mesías. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que tenía una casa. Ah, no, dice heredad, ¿cierto? No voy a decir cosas que no sirvan aquí, hermano. Levita natural, vendió una heredad. Ah, ok, una heredad. Bien, no, ya iba a decir aquí una bestialidad. La heredad es porque la recibió en herencia, ¿no? La heredad es porque uno de sus familiares se la dejó. Porque los levitas no tienen propiedades. El Señor estableció a los levitas y fue a los únicos a los que no les repartieron ¿qué? Tierra. Porque todas las demás 11 tribus debían sostenerlos a ellos. Entonces ya iba a decir, un levita con casa, ¿cómo le rinden, no? Más que pastor cuando hay iglesias. Mis hermanos, José es un hombre que llegó a una comunidad de creyentes en la cual entendió el amor de Cristo. Vio cómo Dios transformó su vida y pudo apropiarse de la promesa de salvación que Cristo le daba. Hizo parte de una comunidad de creyentes donde ve a Juan y a Pedro predicar la palabra, siendo atribulados y perseguidos, pero también ve a su comunidad y su iglesia cómo ora por esos necesitados, cómo ora por esas personas que tienen necesidad.
cómo una comunidad de creyentes que dicen amar a Cristo pueden demostrar el amor a otras personas de manera física, algunos vendiendo sus cosas para que otros no tengan hambre. ¿Qué efecto tiene eso en José, en Bernabé, que también es un hombre que se convierte en un creyente que consuela a otros, que le dice que Cristo tiene un plan para su vida, que le dice que su vida puede ser transformada y que el momento de dificultad que está viviendo ahora no será para siempre, porque Cristo le sostiene de la mano, porque saldrás adelante, porque hay una luz adelante y esa luz es Cristo, porque aquello que estás viviendo hoy que está en contra de todo lo que tú deseas, tristeza, ansiedad, persecución, dolor, muerte, enfermedad, Cristo ya ha vencido todo eso. Y José, Bernabé, ha podido aprender y enseñarle a otros que Cristo sana y salva. Y por eso Bernabé tiene en poco lo que tiene, lo vende y lo trae a los pies de los discípulos. ¿Qué nos termina enseñando esto? Que la iglesia, la comunidad de creyentes, es un lugar que enseña el mensaje. Es un lugar en el que Bernabé considera que es un lugar seguro para él, que ha aprendido la palabra de Dios y le lleva a él nadie lo coerciona, nadie lo obliga. Él al ver todo el bien que hace esa comunidad de fe se siente motivado a participar en eso que están haciendo. Y para allá vamos como iglesia. A medida que crezcamos, la iglesia podrá apuntar a otros servicios, ayudar a otras personas, empezar a tener trabajo social, ya que tenemos QHJs, que los QHJ se conviertan en lugares dentro de la ciudad donde las personas puedan llegar y encontrar alivio. Donde cada QHJ no sea solo uno o dos, sino que ya tengamos 4, 5, 10 en la ciudad. Donde usted pueda levantar la mano y decir, yo quiero tenerlo en mi casa. Pero yo casi no conozco mucho de la Biblia. Ahí es donde entramos como comunidad, oramos y le pedimos al Señor que pueda predicar la palabra del Señor ¿con qué? Con denuedo y valentía. Juntos lo podemos hacer. Y juntos podemos seguir transformando este lugar para que cada día, cada vez que vengan las personas, puedan encontrar aquí, en la Ibre, un lugar bueno, un lugar seguro, un lugar donde el amor de Dios se refleja y se ve. Porque la palabra de Dios es una realidad y ha transformado nuestras vidas y transformará la de todos aquellos que lleguen. Amén. Pongámonos en pie, démosle gracias al Señor. Suéltame un temazo ahí para orar. Ahora sí, sin que yo le diga, póngale la mano al lado de su hermano. Pues ya le dije, pero esté al lado de su hermano. Dígale a su hermano, este es un lugar seguro. Este es un buen lugar. Y dígale, cuando necesites, puedes confiar en mí. Yo voy a orar por ti, por tus necesidades, y en lo que esté a mi alcance yo te voy a ayudar y lograré que eso se pueda hacer una realidad. A ver si me acuerdo de... Hay un himno que se llama Maravillosa Gracia, ¿no? Muy antiguo. John Smith, si mal no recuerdo, es el autor. Sí, John Smith. Amazing Grace, es en inglés. Tal cual. ¿Lo tiene? ¿Se acuerda de él?
John Smith era capitán de los barcos que llevaban esclavos negros a Inglaterra. Él trataba de una forma inhumana, obviamente, a esas personas. Cuando él conoce a Cristo, él se arrepiente, decide dejar ese mundo, convertirse en un ministro y encerrarse en un monasterio. Y hay unas palabras de él, por eso él escribe ese himno, ¿sí? Maravillosa gracia. Estaba perdido y el Señor me encontró. Porque eso es lo que hemos vivido todos, ¿no? Todos hemos estado perdidos y el Señor nos encontró. Y él dice, ya avanzada de edad, él decía, a mi edad ya he olvidado muchas cosas, ¿sí? Como puede pasar. A mi edad ya he olvidado muchas cosas, pero hay dos cosas que no olvido. La primera, en que he sido un gran pecador. Y la segunda, que Cristo es un gran salvador. Eso es lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y tenemos una responsabilidad tan grande que solo el Espíritu de Dios nos ayudará a cumplir. Seamos esa comunidad, ese lugar bueno, ese lugar de paz, de tranquilidad y seguridad, donde las personas puedan llegar y descargarse. Perdónenos si en algún momento no se ha sentido así. Somos humanos. Cometemos errores. A veces contestamos mal. Pero tenemos la disposición de seguir cumpliendo la palabra del Señor. Seguir predicando el Evangelio. Levantar nuestra mano y participar en los ministerios. Para que todos podamos sentir que este lugar es el lugar que Dios tiene para ti. Padre eterno, gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, por amarnos de una manera sobrenatural, Dios. Morir en la cruz, derramar tu sangre, para que cada uno de nosotros pueda tener bendición, un lugar en la eternidad contigo. Señor, muchas gracias. Hoy, Señor, te pedimos que utilices nuestra vida, Señor. Úsanos como tú quieras, Dios, para llevar tu palabra, para impactar la vida de otras personas, para enseñarles que tú les amas y sobre todo que podamos hacerlo con el ejemplo, Señor. Queremos ser Bernabés, personas que consuelen, personas que han recibido consolación y también la pueden dar. Personas que piensen en tu voluntad, Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo, por tu palabra, por tu bendición y por estar con nosotros en cada momento. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que traigas una bendición especial para tus hijos esta mañana. Que puedan hablar, Señor, con valentía, con libertad, Señor, con facilidad, Dios, tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, toque sus labios, toque su lengua, Señor. Que a cada uno de ellos, Señor, puedas tú hacer que hablen de ti. Que puedan hablar desde su testimonio de lo que hiciste en ellos, Señor, y que puedan, Señor, tocar otras vidas. Úsanos, Señor. Úsanos como iglesia, Dios, para cuidar al otro, para cuidar a los hermanos, para cuidar al necesitado, para cuidar al que está perdido. Úsanos, Señor, como iglesia, y te damos gracias por la posición que nos has dado. Gracias por ponernos en este lugar que nos ha beneficiado, nos ha bendecido y nos ha llenado de gracia y paz. Señor, sigue ayudándonos, sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para seguir siendo llenos de tu palabra, Señor. Las puertas están abiertas, Señor.
Sigue trayendo, Señor, a todos los que han de ser salvos, como dice en tu palabra, Dios. Estamos listos, Señor, y dispuestos a ayudarles en su caminar. Gracias, Papito Dios, por este tiempo, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bendición. Delante de tu presencia, Señor, estamos y cumpliremos la comisión que nos has dado, Señor. Te alabamos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.